La creencia en encuentros con aliens es un rasgo marcado en la sociedad del tío Sam. Una encuesta de 1997 de la CNN encontró que el 80% de los americanos pensaban que el gobierno de Clinton ocultaba información sobre la existencia de vida extraterrestre. Dicho país posee miles y miles de avistamientos de ovnis reportados, una desarrollada industria y ciencia de la ufología y un largo historial de encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo. Quizás el más importante en la historia de la ufología estadounidense es el caso Roswell, ocurrido en 1947, cuando un ovni cayó en un rancho cerca de la ciudad de Roswell en Nuevo México. Los especialistas en ovnilogía barajaron la sospecha de que ese objeto extraño habría sido una nave espacial que chocó contra la Tierra y que soldados del ejército capturaron y escondieron los cadáveres de los alienígenas para que el gobierno les realice una autopsia secreta. Sí, varios supuestos testigos quisieron confirmar la hipótesis, diciendo haber visto a los soldados removiendo el disco volador y tapando los cuerpos de los invasores. Hubo cómplices de la teoría hasta dentro del gobierno. Teníamos en nuestro poder un platillo volador, declaró Walter Haut en 1997, el ex oficial de Asuntos Públicos del Ejército. Mucha más evidencia tiene una segunda teoría, según la cual el ovni caído no era otra cosa que los restos de un globo de observación utilizado en el proyecto Mogul, una iniciativa ultrasecreta para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones desde grandes alturas. Efectivamente, se trataría de una perfecta historia hollywoodense para encubrir, valga la redundancia, la gélida realidad de la Guerra Fría. La hipótesis se sostiene en que la localización del accidente coincide con el vuelo número 4 del proyecto, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio de aquel año. La propia Fuerza Aérea no utilizó la versión de los ufólogos para encubrir su proyecto, pero alentó y felicitó a la prensa por hacerlo en su lugar. Por su parte, la explicación militar oficial fue muy parecida, si no idéntica, a la que usaron los chinos hace pocos días, declarando que el objeto volador era simplemente un instrumento de observación meteorológica. Mucha de la mitología alienígena proviene del proyecto Blue Book, otro programa estatal norteamericano que nació en 1952 para investigar y determinar si los ovnis eran una verdadera amenaza para la seguridad nacional. En aquel periodo, el personal de la Fuerza Aérea observó 12.618 avistamientos y reportó que 701 permanecían no identificados. Esto provocó el estallido de los aficionados de la Métier, alimentando una nueva cultura popular alrededor de los extraterrestres, que incluía, por supuesto, generosos negocios: películas, documentales, revistas, muñecos y todo tipo de merchandising. El programa se cerró en 1969, cuando el hombre habría pisado la luna. Pero recién en el 97, 30 años más tarde, Gerald Haynes, un historiador de la CIA ni más ni menos, publicó un demoledor informe que revelaba que la inteligencia de Estados Unidos había inflado el fervor social hacia los ovnis para ocultar sus nuevos entretenimientos en materia de espionaje masivo. En ese caso, espionaje masivo aéreo. El programa Blue Book informaba que muchos de los avistamientos ovni eran cristales de hielo e inversiones de temperatura, pero en realidad se trataba de aviones U-2 y SR-71 Blackbird, que volaban a casi 24 kilómetros de altura, el doble de lo que vuela un avión comercial. Estos aviones espía eran parte de un proyecto secreto para fotografiar no solo objetivos enemigos, sino también territoriales. Fiestas psicoactivas de los hippies de la época, eventos clandestinos de las Panteras Negras, manifestaciones urbanas desde California a Nevada y, por qué no, el avance de los proyectos armamentísticos o industriales de sus supuestos aliados, como Gran Bretaña, Alemania y Taiwán. Como también, por supuesto, todo aquello lo que acontecía detrás de la cortina de hierro y bajo la esfera soviética. En otras palabras, señores y señoras, el frenesí extraterrestre no era otra cosa que un plan
maestro que sin dejar de serlo hizo agua y casi provoca una guerra nuclear. Eso fue lo que sucedió en mayo de 1960, cuando uno de estos U-2 fue derribado sobre el cielo soviético, aumentando ya la durísima tensión entre Moscú y Washington, que atravesaba sus momentos más álgidos. Cientos de funcionarios estuvieron al tanto de este conflicto, pero la inmensa mayoría de las masas seguía embebida de las inocuas historias alienígenas. La más popular de ellas, al menos sobre aliens, seguramente sea la que gira en torno al Área 51, que por cierto es un campo de experimentación militar real, al sur del estado de Nevada. Es una zona históricamente vigilada al máximo. Quienes la resguardan están autorizados a usar la fuerza letal contra cualquier curioso. En otras palabras, te asomas y te matan. Si bien no existe información oficial siquiera desclasificada, como indica la ley norteamericana para enterarse de qué es lo que ocurre allí, distintos especialistas aseguran que se trata de un territorio de prueba para armas experimentales e innovaciones de transporte de proyectiles, concretamente misiles. Tan secreto es el sitio que ni siquiera los presidentes parecen haberse enterado, o como mínimo fingen desconocerlo. En el programa The Late Late Show with James Corden, Bill Clinton confesó que durante su mandato presidencial ordenó a sus asesores de seguridad nacional investigar lo que había dentro del Área 51, puesto que no confiaba en los reportes que le hacía llegar el Pentágono. Este denso halo de misterio ha sido un banquete para los profetas del alienismo, que han difundido incontables historias sobre cómo en esta zona el gobierno realizaría reuniones furtivas con extraterrestres, desarrollando tecnología de teletransportación, viajes en el tiempo, almacenando naves estrelladas y poco más que montando orgías con la mitad de los personajes de Star Wars. Un documental de 1996 llamado Dreamland incluye una entrevista con un ingeniero mecánico de 71 años que afirmó ser un ex empleado del Área 51, que durante la década de 1950 habría trabajado en un simulador de disco volador, construido imagen y semejanza de una nave extraterrestre caída. Afirmó además haber trabajado codo a codo con un alien llamado J. Rod, quien podría realizar traducciones telepáticas. En 2004, Dan Burish también dijo haber trabajado con J. Rod para la clonación de virus extraterrestres. Y otro fanático de todo este mundillo no es ni más ni menos que el llamado Tercer Clinton, quien fuera la mano derecha y el jefe de gabinete de Bill en los 90s y el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hillary en los 2000, quien por supuesto se ha reciclado y también forma parte del gobierno de Joe Biden. Me refiero por supuesto al jesuítico abogado de la mafia de Chicago, John Podesta. Gracias a los correos electrónicos destapados por Wikileaks en 2016, pudimos saber que Podesta participó de un documental sobre ovnis producido por Tom DeLonge, cantante de la banda de punk Blink 182. Un político poderoso y un artista del under millonario unieron fuerzas para despuntar el vicio, con la cortina de una canción dedicada ad hoc llamada Aliens Exist. Pero todavía no hemos llegado a la cima del delirio con esta historia, porque además de los correos entre Podesta y el músico de Blink, Wikileaks también reveló un intercambio con Edgar Mitchell, un prestigioso astronauta que pisó la luna, y que le aseguró a Podesta que estaba muy avanzado en la práctica de la telepatía para comunicarse con sus homólogos. En uno de los mails, el astronauta le indicaba seriamente a este poderosísimo político que era ni más ni menos que el asesor presidencial número 1 de Barack Obama en aquel momento, que una potencial guerra de las galaxias era sumamente posible y que los extraterrestres quieren ayudar a la humanidad, pero temen las tendencias violentas de los humanos. Le dijo eso a John Podesta, que ocupó un rol protagónico, vamos a ver, en el 95% de los genocidios de los últimos 40 años. En el siguiente correo, Mitchell le sugirió que otros amigos de Podesta, artífice de la bien conocida primavera católica,
tenían conocimiento privilegiado de la vida extraterrestre, y se refería ni más ni menos que a los gerifaldes del Vaticano, con el Papa Francisco en cabeza de lista. Pero a diferencia de otras temáticas probablemente más importantes y sin duda mucho más serias, Podesta no se empeñó en ocultar este conocimiento a los civiles. Cuando se le preguntó sobre la vida extraterrestre, este siniestro profesor de Georgetown respondió: es algo que el pueblo tendrá que juzgar una vez que vea toda la evidencia del gobierno de Estados Unidos. La propia Hillary Clinton, con tal de conseguir algún voto más, prometió en medio de su campaña de 2016 que si llegaba a ganar la presidencia, desclasificaría todas las grabaciones del gobierno vinculadas a la vida alienígena. Otra prueba del uso provechoso que los políticos sin escrúpulos le dan a estas cuestionables creencias para seguir enajenando a sus víctimas cotidianas. Sin ir más lejos, hace apenas unas horas, el representante y veterano militar republicano Jack Bergman publicó en su cuenta de Twitter que se ha puesto en contacto con altos mandos militares en relación a las operaciones en los Grandes Lagos, asegurando que el ejército norteamericano ha dado de baja otro objeto en una acción decisiva de los pilotos de combate para la defensa de la nación, sentenciando que la sociedad estadounidense merece muchas más respuestas de las que ha obtenido hasta el momento. Ahora, señores, lo más importante de todo, ¿qué es lo que realmente están ocultando detrás de esta fantochada intergaláctica? Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.